Hola, muy buenas tardes a todos quienes nos ven y escuchan a través de nuestra transmisión en vivo en Estudio Humanitatis Radio por Facebook. Les damos la más cordial bienvenida. También a quienes nos escuchan a través de xenoradio.fm, Radio Global, les agradecemos mucho el favor de su atención en esta nueva transmisión de su programa de divulgación de las humanidades y las artes, Estudio Humanitatis Radio. Estamos transmitiendo en vivo desde el alma del mundo, Café y Salud, un lugar donde se disfruta de un buen café, de buenas bebidas de cacao y además tienen talleres de salud y cuidado personal para que se den una vuelta. Agradecemos a todas las personas que le han dado like a nuestra página, que han compartido todos nuestros videos, quienes nos están siguiendo y también a quienes se suscribieron ya a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias y continúen con nosotros en las siguientes emisiones. Alejandro, buenas tardes. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Estudio Humanitatis Radio. Este día tenemos dos invitados de lujo. Bueno, será una charla muy interesante, seguro. Invitadazo sin duda, ya nos han acompañado y tenemos nuevamente el gusto de que estén con nosotros. Y en eventos culturales, en el Instituto Cultural Cabañas, ¿qué tenemos? Les hacemos una atenta invitación a la exposición Polvo Llanero, proyecto orquestado por obreros de la Cultura Fútbol Club. Es una invitación a mirar hacia abajo y hacia adentro, hacia la tierra que se levanta en la periferia y el papel amarillento de la Liga Regional. El recorrido primero explora la figura del llano, ese territorio indómito donde el fútbol se desprende de la industria para volver a ser espacio de cohesión social. Es la cancha de barrio o el espacio baldío reclamado por dos piedras, el lugar donde el deporte ejerce su mayor fuerza política y social como acceso directo a la comunidad. Aquí el fútbol no se consume, se habita. En contraste, la oficina, tanto de las ligas como los equipos regionales, se presenta como el esqueleto administrativo. A través de sellos, actas, carnets, se explora la estética de la burocracia deportiva y la labor de los obreros anónimos que sostienen la memoria. La oficina es el soporte que evita que la historia se desvanezca en el olvido. Esta muestra nos invita a recordar que el fútbol es una construcción colectiva. Entre la oficina y el llano existe un vínculo indisoluble. El papel certifica lo que la tierra consagra. Esta exposición está abierta desde el 13 de junio hasta el 23 de agosto de 2026. La curaduría estuvo a cargo de obreros de la Cultura Fútbol Club y está en el circuito norte, sala de las 7 a las 10 en el Instituto Cultural Cabañas. Y recordarles que los martes es gratis, por cierto, pues para que no paguen algún otro día. Así es, pues ahí está, hay más exposiciones en el Cabañas, pero pues como muestra basta un botón y ya de ahí en más se siguen en las demás salas de exposición. Y a propósito del tema y de nuestros invitados con quienes vamos a platicar el día de hoy, en nuestra sección ya muy gustada, tenemos la biografía de Frederick Charles Copleston. Él nació en abril de 1907 y murió en febrero de 1994. Fue sacerdote de la Compañía de Jesús, historiador de la filosofía, considerado uno de los mejores historiadores de este campo de estudio. Fue autor de una obra casi pues ya monumental, 9 volúmenes que se publicaron de historia de la filosofía entre 1946 y 1975. Parece que él tenía proyectado hacer nada más 3 volúmenes muy generales y terminó haciendo 9, más otros 3 que se hicieron como una especie de apéndice o agregados a la obra, y sin duda es un marco de referencia para quienes estudian historia de la filosofía, una obra traducida al francés, español, italiano, chino, rumano, turco, polaco y persa. Sin duda un autor clásico en los estudios de historia de la filosofía. Y invitados, ¿a quienes tenemos el día de hoy, Alejandro, por favor? Bueno, tenemos el gusto y agradecemos que estén con nosotros al profesor Marlon Omar Navarro Torres. Él es profesor adscrito al Departamento de Filosofía del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Cuenta con una sólida trayectoria docente en el área de Historia de la Filosofía. Como miembro activo de la Academia de Historia de la Filosofía, se ha destacado por su compromiso con la difusión académica, la gestión de espacios de divulgación y la vinculación con el alumnado.
Entre sus iniciativas recientes se encuentra la coordinación de proyectos de difusión digital, la gestión de colaboraciones interinstitucionales en plataformas radiofónicas y la organización de seminarios y conversatorios orientados a visibilizar las líneas de investigación particulares del claustro de profesores de la ya mencionada academia y a despertar la vocación filosófica en la comunidad universitaria. Sus intereses de investigación se centran principalmente en la epistemología moderna, el pensamiento ilustrado, entre otros. Ahí está, y pues también nos acompaña Alejandro César Antonio Luna Bernal. Él es profesor de tiempo completo, adscrito al Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara, donde imparte docencia en la misma licenciatura en Filosofía, en la maestría en Estudios Filosóficos y en el doctorado en Derecho. Él es licenciado en Derecho y maestro en Filosofía por la Universidad de Guadalajara, doctor en Psicología por la Universidad de Colima, en el marco del programa de doctorado interinstitucional de Psicología, miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, nivel 1 en el área de Psicología Social, es miembro del Cuerpo Académico Adolescentes, Mundo y Vida de la misma Universidad de Guadalajara. Él trabaja asignaturas sobre David Hume, utilitarismo, filosofía inglesa, norteamericana, contemporáneas, y pues tiene también varias publicaciones en su haber. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias. Pues a todas las personas que quieran dejarle saludos, preguntas, comentarios a nuestros invitados, el chat en vivo, por favor, de Estudio Humanitatis Radio. Ahí pueden dejar sus mensajes y sus preguntas. Seguramente ellos las responderán con mucho gusto. Y quienes están viendo este video en las otras páginas donde se replica y quieran dejar algún mensaje, pásense a Estudio Humanitatis Radio para que puedan dialogar con nuestros invitados. Como de hecho ya lo están haciendo, tenemos un primer mensaje. Saludos al doctor Luna Bernal de parte de Héctor Antonio, un gran profesor del departamento. Carlos Sánchez dice un fuerte abrazo a todos. Y Alejandro Ruiz dice saludos a todos. Pues Gracias. Los saludos. Gracias por sintonizarnos. Pues bien, para empezar, podríamos preguntarnos cómo se define la historia de la filosofía. Porque generalmente cuando uno piensa en filosofía, pues piensa en reflexión, en crítica, en argumentación, pero de repente, pues en los estudios hay que enfrentarse un poco a estudiar historia de la filosofía, pero empecemos, ¿cómo se definiría la historia de la filosofía? Bueno, yo creo que la podemos entender como una disciplina filosófica, ¿no? Es importante, creo yo, identificarla como disciplina filosófica y no como una disciplina histórica, ¿no? Porque la historia de la filosofía obviamente se puede enfocar desde una perspectiva histórica, ¿no? Entonces, con los métodos propios de los historiadores, ¿no? Pero verla como una disciplina filosófica implica que al hacer toda esta reconstrucción del pasado, ¿no? Y del desarrollo del pensamiento filosófico a lo largo de los siglos, lo utilizamos como parte de la construcción de una reflexión, a partir, obviamente, del conocimiento de la tradición, ¿verdad? De cómo esa tradición se ha venido conformando, de cómo los problemas que aborda la filosofía se han venido planteando, se han venido desarrollando, y ese conocimiento sirve como una base para construir una reflexión filosófica, ¿no? Preguntarnos, por ejemplo, cómo se ha venido conformando el pensamiento presente y si es posible pensar de maneras distintas a como pensamos, ¿no? Y vivir de formas distintas a como vivimos. Entonces, es muy importante entenderlo así para que la labor del estudio de la historia no se quede solamente en una reconstrucción del pasado y una comprensión de cómo se construyó, sino que sirva como base para la reflexión. Y ahora sí, propiamente filosófica, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sería un modelo. Bueno, yo voy a utilizar un poco la idea de Robin George Collingwood. Ahí me queda muy presente. Yo algo más estructurada en la línea de Collingwood, al mencionar que, por ejemplo, la filosofía y la historia se complementan. ¿En qué sentido? En que la filosofía se convierte en un pensamiento de segundo orden.
es un pensamiento sobre el pensamiento. ¿Esto qué significa? Que de alguna manera la historia le da una base para que el pensamiento no se vuelva anacrónico. Porque la idea es pensar, por ejemplo, a Hume en su contexto, no desde el siglo XXI. No, sí, claro, hay que ver la perspectiva, que en el siglo XXI hay las problemáticas que hay en el siglo XXI, que es el tiempo que estamos viviendo, pero si estamos tratando de un pensador, por ejemplo, Platón, Aristóteles, San Agustín, pues no podemos hacer a la inversa, no vamos a jalar a ese pensador a su tiempo. Nosotros tenemos que hacer un viaje en el tiempo y empezar a ver sus contextos. ¿Por qué piensa lo que está pensando? Vaya la expresión, ¿no? Me parece que esto de alguna manera nos permite leer cómo es que ellos organizan sus ideas para ver cómo es que están viendo su estructura espacio-tiempo, ya sea geopolítica, económica, social, etcétera, y empezar a ver la estructura y ver dónde están las grietas para saber dónde reforzar, dónde modificar, dónde reestructurar. Entonces, la historia, en este sentido, la academia de las historias de la filosofía nutren transversalmente a otras materias para, como dice Collingwood, volverse un pensamiento segundo orden, ¿no? Y entonces hacer, por ejemplo, no solamente eso, sino que la historia de la filosofía, no solamente la historia, sino las historias de la filosofía concretamente nutren a seminarios, precisamente en esta idea de viajar en el tiempo y ver esos contextos, Hume, Marx, Nietzsche, Platón, Aristóteles, etc. Esto que comentan me hacía pensar, por ejemplo, en Hegel, cuando en sus lecciones de historia de la filosofía, pues describía, bueno, la historia de la filosofía no puede ser una mera doxografía, un mero recuento de las doctrinas filosóficas, porque se volvería en última instancia como solamente la mera colección de las ideas, sin una construcción crítica que pudiera hacerse desde el presente. Pero estudiar historia de la filosofía, para ir como entrándole al terreno ya de nuestro ámbito de estudio en la universidad, estudiar historia de la filosofía luego puede ser visto por los estudiantes como una materia como muy fácil en cuanto que, mira, te lees nada más a un historiador de la filosofía, agarras Reale y Anticieri y ya con eso. Y venía precisamente porque salen los memes en Facebook a propósito, que de este muchachito de Sexto Sentido, ¿no? Leo gente muerta. O sea, precisamente me llamaba la atención por lo que decía el maestro Navarro. Alejandro, por favor. Bueno, recordarles a quienes comiencen a sintonizarnos, estamos charlando con el profesor Marlon Navarro y con el profesor Alejandro César Antonio Luna Bernal. Estamos hablando sobre la importancia del estudio de la historia de la filosofía en la formación filosófica. A mí me hacía bastante sentido lo que nos planteaba el profesor Marlon, en el sentido en que si vemos, digamos que la historia en algunas otras disciplinas, la historia de la psicología, pensemos en eso, la historia del derecho, se aborda la historia solamente en el sentido de los datos, cronológicamente cómo se fue dando, desarrollando la ciencia del derecho, la ciencia de la psicología, pero en ningún momento se autocuestiona desde qué punto estoy yo reflexionando la historia, sino que se está solamente leyendo la historia, y la historia de la filosofía hace este doble trabajo, ¿no? Ver primero la historia de la filosofía, leer la sucesión de pensadores, y después reflexionar para qué es importante hacer esta reflexión sobre la historia de la filosofía. Y eso me pareció muy interesante. ¿Tenemos algún dato de en qué momento comenzó o en qué momento se incorporó el estudio de historia de la filosofía en la filosofía? Como tal, al menos en la cuestión académica, si es que es posible. Bueno, a nivel estructural universitario yo no tengo datos, pero por lo menos históricamente te puedo decir que en la cuestión del asunto lo voy a manejar así, no sé si sea que esté respondiendo a tu pregunta, pero en el asunto, por ejemplo, de la biografía, es Pico, ¿no? Ya se encarga de esto, ¿no? Con el principio vero facto, ¿no?
la verdad y los hechos se correlacionan. El sujeto, en tanto que hace, es el único que puede comprender lo que hace. Así como Dios crea la naturaleza, Él es el único que la comprende, ¿no? Entonces, desde ahí estamos forjando historia, estamos haciendo historia con lo que hacemos, con lo que replanteamos, con lo que repensamos, reconstruimos y mejoramos en ese sentido, ¿no? Hay más atrás, no sé, en el proceso de la historia, de lo que podría ser la biografía en el sentido de la historia, pero yo me remonto a México. Ya en el asunto institucional o ya digamos político, institucional, como lo es la carrera, pues básicamente al forjarse la propia licenciatura, pues esta de alguna manera, la filosofía, pues no es una carrera que va por sí sola, no es sí misma, ¿no? No solamente hablar de ontología, no solamente hablar de metafísica, sino estas líneas transversales de la historia, por ejemplo, de las letras, ¿sí? Entonces la filosofía lo que hace es, no sé, si generalizar las humanidades, todas sus artes, y en ese sentido al construir la licenciatura como tal, si es que es este pregunta, lo estoy entendiendo bien, pues entonces la historia es fundamental para hacer esta rastro. Ahora, siguiendo en la misma línea de Collingwood, lo que dice el doctor José Luis González Rojo, ¿no? El propio Collingwood también no solamente era un conocedor de la historia, sino que era un hacedor de la historia. Y en ese sentido lo que dice Collingwood es, ¿para qué sirve la historia? ¿Para leer gente muerta? Solamente, o como dice Collingwood, ¿no? De alguna manera, solamente estoy leyendo resquicios del pasado, solamente estoy leyendo notas informativas. Lo que dice Collingwood es que lo que uno va hacia la historia es precisamente para ir hacia lo absoluto del proceso del pensamiento que uno está queriéndose plantear, conocer, discernir, dilucidar, Hegel, Platón, etcétera, ¿no? ¿A qué me refiero con esos absolutos? Que debe de haber, bueno, ese es un término de Collingwood, absolutos, pero podríamos llamar como un fundamento, un principio, algo del por qué un sujeto como Platón, Aristóteles, etcétera, está planteando algo, y es ir y llegar a ese fundamento. Entonces, para eso requerimos de la vida de la historia, ¿de acuerdo? Pero no sé si contesté a la pregunta. Sí, iba justo en ese sentido de por qué es tan específica o por qué es tan importante justamente y por qué se incorporó al campo de estudio de la filosofía ya en sentido estricto como una disciplina específica y formal, porque si uno agarra libros, incluso hay libros que dicen historia de las ideas, ¿no? Y en general trabajan ciencia, trabajan todo lo que puedan meter, lo meten ahí, ¿no? Pero la historia de la filosofía trabaja puntos en específico, parte precisamente de las ideas de los pensadores y las repiensa, las forma, las trabaja de forma crítica y eso también es parte de la disciplina. No sé si estoy en lo correcto. Sí, sí. Sí, es decir, tenemos que, por ejemplo, si ya Aristóteles, usted recuerda la metafísica, empieza a hacer como este recuento, ¿no? De las discusiones de los presocráticos, ¿no? Para plantear como el contexto, ¿no? En el que va surgiendo su planteamiento, ¿no? Y discutiendo la validez de las soluciones que da. Si seguimos la tradición, pues vamos viendo que ha sido parte de la propia historia de la filosofía el voltear a ver la tradición, reconstruirla con las discusiones. En la Edad Media, pues, por supuesto, y obviamente hay en el siglo, a finales del siglo XVIII, en el siglo XIX, todo este movimiento historicista, ligado al romanticismo, ¿no? Donde se comienza a tener una cierta concepción de la historia y de la tradición, pues distinta a la que se tenía en la Ilustración y en otros periodos pasados, ¿no? Pues una conciencia como mucho mayor de la historicidad de la propia razón, de la historicidad de la propia sociedad, del propio pensamiento, ¿no? Entonces, pues sí podríamos pensar, por ejemplo, que en el siglo XIX comienza a surgir la idea de una historia, del pensamiento, de una historia, ¿verdad? De las ideas ya en otro sentido, ¿no? Y si eso se va ligando con el proceso histórico también en que la filosofía y la ciencia van
poco a poco tomando cierta especialidad, ¿no? Entonces, también la historia de la filosofía va adquiriendo otro perfil como disciplina ya en tiempos como más recientes. Sin embargo, a pesar de esto, sí podemos ver desde Aristóteles, de Edad Media, etcétera, que siempre ha habido en la tradición filosófica un diálogo con la tradición, con el pensamiento anterior, ¿no? Entonces yo creo que una perspectiva, pues, no está peleada con la otra, es como parte de nuestra propia comprensión de la historia, como también entender estas distintas fases, por decirlo así, ¿no? Que va atravesando por la propia historia de la filosofía como disciplina. Sí. No, y esto que acabas de decir me hizo pensar que la historia de la filosofía ha estado presente en la misma historia de la Sí. filosofía, en el mismo quehacer filosófico, el ejemplo de Aristóteles y otros autores, los medievales, etcétera, pero me hizo recordar también que fue el primer texto que recuerdo haber ubicado más bien como el más antiguo, titulado Historia de la Filosofía, fue publicado en 1746. El que he podido encontrar, que al ir buscando en textos del siglo XVII, XVIII, para mis temas de investigación, de repente me salió una historia de la filosofía de 1746. Pero es una historia de la filosofía en su temática muy amplia, porque no se centra ni parte de los griegos. Parte agarra filosofía caldea, filosofía siria, filosofía incluso hasta hindú y recopila, pero ya con el paso del tiempo sí se va como que se va perfilando a hacer historia de la filosofía europea, que también es una pregunta que tengo para un poquito más adelante, pero hay algunas intervenciones del público que me gustaría sacar al aire. Carlos Sánchez dice, una consulta para el profesor Luna. ¿Qué debemos tomar con cuidado de la interpretación de Hume que hace Copleston? Esa es una pregunta. Y bueno, hay varias. Sí, miren, las historias de la filosofía, ya hablando propiamente en la formación del profesional, ¿no? De la persona profesional en filosofía en la licenciatura, sí forma una base muy importante, por decirlo así, una columna vertebral de la formación, ¿no? Pero como lo comentaba el profesor Marlon al comienzo, ¿verdad? En base de la formación es transversal y complementa a otras disciplinas que se abordan en la propia formación ya un poco más específicas. Es el caso, por ejemplo, de los seminarios, ¿no? Entonces, por tomar el tema de Hume, en seminarios sobre Hume, pues vemos, por ejemplo, cómo el pensamiento de Hume pues va desarrollándose a lo largo de la propia vida de Hume. Entonces, en la literatura acerca de este autor, hay toda una discusión acerca si podemos distinguir entre un Hume de juventud, que es el autor del tratado, y un Hume de madurez, que es el de las obras, de las investigaciones sobre todo, y los ensayos, ¿no? Hay diferencias importantes, ¿no? Por ejemplo, en el Hume de juventud tiene más peso los elementos que toma como analogía con el pensamiento de Newton, y menos peso los que se les llaman elementos naturalistas que vienen de la tradición escocesa, particularmente el pensamiento de Hutchinson. Y en la obra de madurez, los elementos humeanos tienen menos peso, o sea, se invierte, ¿no? Y los elementos naturalistas, hutchinsonianos, toman más peso. Bueno, esas distinciones generalmente no las encontramos en las historias de la filosofía. Yo les digo, si ustedes toman una historia de la filosofía, Raleigh Antiquary o Copleston, o incluso, ¿no? Otras obras, incluso yo me he encontrado obras dedicadas a este autor. Muchas veces los autores te encuentras y revisas las citas, y te encuentras que citan pasajes del tratado y de las investigaciones así, como si fuera lo mismo, ¿no? Ajá, entonces sí es importante, por ejemplo, siempre que leemos un manual de historia de la filosofía, tomarlo como un punto de partida, ¿no? Nos abre la perspectiva, nos permite comprender los conceptos centrales de la propuesta de un autor, pero siempre es muy importante dar como el segundo paso
de ir a las obras, ¿no? Y a la literatura ya especializada sobre el autor o autora, para ya entender como estos matices que obviamente en una historia de la filosofía pues no, muchas veces no se pueden hacer, ¿verdad? Porque su función es como darnos un panorama como más general. Que es un dato curioso, un tema que también es peligroso. Para pregunta, dos cosas. El asunto de los tratados. Hoy en día parece que vamos a las historias de la filosofía a partir de estos tratados, ¿no? De estas que se llaman como antologías, estos atlas de la historia, del pensamiento, etcétera. Pero pensando en Hume, me parece que al propio Hume hace de la epistemología historia. No sé, ahí me voy a meter en camisas de cebadas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, todo el concepto de causalidad lo ve claramente en el proceso o lo que él ve en el proceso cotidiano, social, y lo plasma en el libro de la historia sobre Inglaterra. Y en este libro de historia sobre Inglaterra, lo que está diciendo es cómo la gente está actuando por costumbre. La política es costumbre. Las relaciones sociales son costumbre. Entonces, lo que estamos acostumbrados a ver en filosofía, desde un análisis o una visión analítica, que si ves, que si cruz, que si L, que si zetas, que si modus pones, también me estoy metiendo en camisa, no sé. Hume lo pone en una cuestión concreta, como lo decía de Vico. Bueno, o sea, no solamente hace del concepto de causalidad un concepto de análisis abstracto, sino que lo ve implicado en la realidad social, en este libro de historia de Inglaterra. Entonces, ver este texto de Hume es ver la historia de Inglaterra desde el proceso epistemológico que está planteando el libro. Sí, o sea, a mí personalmente es un comentario que tiene mucho sentido, ¿no? Y pues, excelente, porque precisamente existe la discusión acerca de Hume, ¿verdad? Porque algunos creen que Hume se desencantó de el gran proyecto filosófico que tenía de construir una ciencia de la naturaleza humana y que este desencanto lo habría llevado a abandonar la filosofía y volverse historiador, ¿no? Ya se obtiene ahí un empleo en la biblioteca de la universidad y en la Facultad de Derecho, y ahí se pone a escribir su historia de Inglaterra. Pero hay otra visión con la que yo concuerdo más, ¿verdad? Donde al hacer su trabajo de historia de Inglaterra está llevando, persiguiendo todavía su proyecto filosófico precisamente a través del estudio de la historia y de esta comprensión, ¿verdad? De cómo funcionan estas categorías epistemológicas en la comprensión del propio desarrollo de la historia. Y creo que a tenor del tema que nos ocupa, ahí está la importancia precisamente del estudio de la historia de la filosofía, ¿no? Porque nos permite aproximarnos, como a asomarnos un poco al pensamiento de los autores, pero sin asumir que el historiador o el que hizo el manual de historiografía, que ahorita vamos a platicar un poquito de estos términos, no nos está diciendo todas las posibles interpretaciones de los textos del autor. Y más todavía, hacer esas intertextualidades precisamente en las obras, porque generalmente muchos temas, y creo que lo hemos visto en los manuales de historia de la filosofía, son como muy específicos en los temas, ¿no? Y los mismos temas se repiten en distintos manuales. Pero ya estas conexiones con otros ámbitos del pensamiento de los autores, difícilmente uno los visualiza. Sí, fíjense que poniendo como ejemplo al mismo Hume, es que ahorita me vino a la mente porque precisamente yo me encuentro con el problema cuando hablamos de Hume en clase, que la mayoría viene con la idea de que Hume es un empirista y que el empirismo tiene tres grandes representantes, Locke, Berkeley y Hume.
y que frente a los empiristas están los racionalistas, está Descartes, Leibniz, Lebrun, etcétera, ¿no? Y que vienen estas dos vías y terminan en Kant, ¿no? Entonces, una de las cosas que más sorprende a los estudiantes cuando empezamos a revisar a Hume es que él toma muchos elementos del racionalismo cartesiano. Y entonces de pronto esa distinción entre racionalismo y empirismo se vuelve borrosa, se vuelve menos clara y la idea de Hume como empirista empieza a desvanecerse, ¿no? Entonces, ¿qué dicen los especialistas? Dicen, es que esa distinción entre racionalismo e empirismo pues viene de la historiografía alemana, de la historiografía de la filosofía alemana, que precisamente hace desembocar la filosofía moderna en Kant, pero también hay otras maneras, ¿no?, de entender la historia, ¿no? Tenemos que, precisamente el estudio de la historia nos puede permitir tomar como esta distancia crítica para cuestionar también cómo es que se ha construido el canon, ¿no? Incluso para otras cuestiones que tienen que ver con la inclusión de pensamiento más allá del europeo, ¿verdad? O del que viene del anglosajón, incorporar también este pensamiento, por ejemplo, en la tradición obispana, etcétera, y el pensamiento de las mujeres filósofas, ¿no? Que durante pues, siglos se ha silenciado, ¿no? A mí se me ocurrieron dos cosas. Una de ellas es que hasta cierto punto la historia de la filosofía que leemos en los manuales es más el producto de la interpretación del historiador que colecciona, que establece vínculos y que establece también divergencias, aunque esas divergencias no necesariamente estén en los debates filosóficos de la época, ¿no? Porque también de repente corremos como el riesgo de ver a los pensadores como en bloques muy monolíticos, racionalistas, sin asumir que a veces entre los racionalistas había debates, disputas, divergencias, y generalmente los vemos como no, racionalistas contra empiristas. No, hay también racionalistas que se oponían a autores racionalistas, ¿no? Hay convergencias, doctor Luis, por ejemplo, yo me acuerdo del caso también de Locke y Descartes, ¿no? ¿Cuál es la coincidencia que no se logra ver por esta polarización que a veces entendemos de la historia? Pues que los dos buscan ideas, conocernos a través de ideas. Y esa es la línea que los une a estos dos camaradas, aunque en corrientes sean distintas, ¿no? Y bueno, nada más un comentario de mi parte, para no entorpecer la charla. O suscitarla. El asunto parece que sale, emerge, creo que la palabra que estaba buscando con esta charla es que la historia lo que se centra no es en las respuestas, en la búsqueda de respuestas, sino que el que se centra en la historia, y específico la historia de la filosofía, lo que busca son preguntas. Y entonces el pensador se da la tarea de buscar respuestas. ¿Por qué Descartes piensa esto? ¿Por qué Hume piensa esto? Y es, insisto, situarlo en el contexto para poder comprender, conocer a ese sujeto del que queremos aprender. Perdón, sé que mi colega quiere también hacerles preguntas, pero hay comentarios. Y bueno, la segunda cosa es que me pareció leer entre líneas que estamos como ya ante un posible programa futuro sobre David Hume con ustedes dos. Digo, lo dejo así como, pero eso me pareció entender. Bien, Alejandra Vilés manda saludos al staff, a quienes hacemos el programa y también a nuestros profesores invitados. Nos dice, es una charla muy interesante y necesaria para seguir difundiendo y promoviendo a la filosofía. Me gusta mucho cómo están abordando el tema, manda saludos. Había otra pregunta de Carlos Sánchez, pero la voy a dejar como al final para dar tiempo a los demás que han dejado comentarios. Antonio Santiago hace una pregunta. Está un tanto son dos. Las voy a leer así de corridito. ¿Cómo se relaciona la historia de la filosofía y la filosofía de la historia? ¿Es necesaria una concepción de la historia para poder hacer historia de la filosofía? Es decir, para poder hacer el trabajo de vincular y relacionar las ideas de los diferentes autores de una época. ¿De qué manera el estudio de la época de un filósofo puede ayudarnos a entender sus planteamientos? Y hay más preguntas y comentarios. Alejandro Ruiz, bueno, no sé si quieres. Yo creo que primero. Sí, porque son como dos preguntas, tres en una, entonces.
Sí, bueno, la primera me parece muy, muy interesante la pregunta, ¿no? Esta relación entre la historia de la filosofía y la filosofía de la historia. Pues es que tiene que ver precisamente con esto que comentábamos al principio, ¿no? Que la historia de la filosofía, si la enfocamos como una disciplina filosófica, entonces necesariamente tenemos que plantearle cuestionamientos y problemas filosóficos, entre ellos los de la filosofía de la historia, ¿no? Simplemente piensen en esto, podemos ver el desarrollo del pensamiento filosófico a lo largo de los siglos como un progreso, o como decadencia, ¿no? O como ciclos que van repitiéndose, los problemas, no sé, son los mismos problemas, pero reformulados de distintas maneras. Es decir, existen muchas posibilidades para conceptualizar, para pensar la propia historia de la filosofía. Entonces, sí es muy importante, porque al verla desde la propia perspectiva de la filosofía de la historia, entonces generamos esta discusión sobre las posibles distintas interpretaciones y cuestionamos el propio sentido de este devenir histórico, ¿no? Sí. Bueno, yo no sé si alcance a responder con esa magnitud. Me parece que la diferencia, lo comento otra vez, es replantearse episodios concretos de nuestro tránsito por esta vida, ¿no? Y me refiero a lo filosófico, no me refiero a la historia universal. Pero con respecto a la filosofía de la historia, me parece, y voy a remontar a Collingwood, no sé si esto puede ejemplificar, pero Collingwood, sobre el muro de Adriano, muchos historiadores decían, eso fue una mala permisión de los romanos, ¿no? ¿Cómo va a creer que si los romanos fueron un imperio formado por tantos siglos, etcétera, no hayan alcanzado a ver que esa muralla que tenían no era defensiva? Me parece que Collingwood, en este sentido, lo que hizo es replantear un método, o más bien establecer un método para replantear la historia de la interpretación de los historiadores acerca del muro de Adriano. Es decir, mientras todos los historiadores miran el muro de Adriano como un muro defensivo, pero ¿cuáles son las características del muro de Adriano? Para los que ahorita no lo tienen presente. Pues era una zanja de no más de 1 metro, con un muro de no más de 2 metros, con torretas a cierta distancia para la vigilancia, nada más. Pero esto no, ¿cómo se dice? No impedía que pudiesen pasar los enemigos con tanta facilidad. Entonces, Collingwood genera un modo de interpretar ese proceso de los romanos desde la historia. Y entonces dice, ya, es que ese no es un muro defensivo, es un muro, ¿cómo se llama? Es un muro de migración, es un muro de censo. Los romanos lo que utilizaban nada más era para el traslado del comercio, el censo del comercio, el censo de las personas que querían pasar de un lado a otro, ¿no? Entonces, creo yo que una cosa es ir a la historia de la filosofía y ver preguntas, apropiarse del pensamiento de un autor, y otra cosa es replantearse un método para replantear esa propia historia con respecto a la filosofía de los... Sí, que tenía que ver un poco con lo que nos comentaba el doctor Luna sobre cómo surge precisamente la historia de la filosofía como disciplina al mismo tiempo que surge la hermenéutica, precisamente, bueno, al menos en el contexto moderno, para poder entender precisamente cómo vamos a interpretar las fuentes, y porque esa es también otra cuestión bien interesante al hacer historia de la filosofía, el acceso a las fuentes. Yo como, bueno, no soy estudioso, pero me gusta asomarme a los medievales y de repente sí, nada más te mencionan, pues tal autor escribió tal libro, tal tratado, pero quién sabe si hay traducciones o no, o si están editados o no, o si hay edición crítica, que también es una cosa bien interesante. Perdón, colega, sé que quiere decir cositas, pero para darle salida al público, Alejandro Ruiz dice, una pregunta para todos los invitados. En cuestión de los jóvenes, ¿qué consejo dan para poder hablar sobre estos temas con adolescentes? El profesor Omar mencionó
por qué están pensando lo que están pensando, a tenor de los filósofos, ¿no? Considero que a muchos les parece aburrido hablar sobre filosofía y a veces también sobre historia de la filosofía. Sí, es que yo di clases en preparatoria muchos años y sí me daba cuenta de que los muchachos cuando tú llegas con una lista de autores y les empieza a decir, fulano dijo esto y perengano dijo esto, ¿verdad? No le toman como mucho sentido, ¿no? Así como una colección de nombres y opiniones, ¿no? Sí. Entonces sí es muy importante en el caso de los adolescentes, al menos en mi experiencia, el partir de problemas que ellos mismos se van planteando, ¿no? Esto lo ha hecho, por cierto, en nuestro cuerpo académico el doctor Nava, que ha ido, ha planteado toda una línea de investigación sobre eso, de cómo los adolescentes se plantean preguntas sobre el significado de la amistad, sobre el significado de la vida, o otras cuestiones sobre la justicia, sobre la violencia, sobre las adicciones. Es decir, ellos en su desarrollo van ya generando ciertos cuestionamientos y sí es muy importante como darles voz y partir de ahí para poco a poco acercarlos, ¿no? Decirles, mira, pues eso, hay un autor que más o menos ha hablado algo que podría estar relacionado con lo que ustedes dicen, etcétera, ¿no? Entonces, como que ese tipo de didácticas es importante en el caso de los adolescentes, ¿no? Pensando, por ejemplo, en el bachillerato, ¿no? Y yo recuerdo, por ejemplo, mi esposa Carmen, cuando daban clases del bachillerato de filosofía, hacía debates. Tomaban unos la postura de un autor y otros la postura de otro autor, y ahí debatían y se cerraban dinámicas muy padres, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas también me viene a la mente, es ficción, pero el programa ese de Merlí, de este profesor español, que planteaba un problema a la clase y luego ya comenzaba a hablar del filósofo, ¿no? Ajá, cosas así. Entonces, yo pienso que este tipo de didácticas pues, suelen funcionar más con los adolescentes que estrictamente irse así como con nombres, ¿no? Y obras. ¿Sí? Por dos. No, quiero es una anécdota. Alguna vez el maestro Carlos Ramírez, profesor del Departamento de Filosofía, tenía un proyecto a cargo, él, para papirolas. Era el asunto del mito de la caverna, ¿no? Entonces, lo que la administración planteaba es cómo se lo llevas a niños y adolescentes, jóvenes. O sea, no puede llegar con teoría, no puede llegar con libros como suelen hacer ustedes en los salones, ¿no? Ni con una bibliografía así de extensa. Entonces, lo que decía el maestro Carlos, que ya lo dijo ahorita el doctor Rubin, el doctor Carlos y el doctor Rubin, básicamente era plantearles una historia. Pero ya no era en el tenor de representarle el mito de la caverna, sino plantear una historia. Y sobre esa historia, meter los conceptos, meter los personajes, y entonces cómo el espectador se va incluyendo en él y los va encontrando. Ahí ellos tuvieron que buscar la manera, el método de poder hacer esa dinámica. Pero es eso, hacer una historia y atraparlos. Muy interesante. Perdón, hay más todavía. Keila Carrasco, bueno, manda saludos a nuestros invitados y a quienes hacemos el programa. Una radio ciberescucha ya muy asidua. Tiene un comentario, dice, hay elementos, es una pregunta y luego un comentario. ¿Hay elementos relevantes que podríamos tomar de Hume en la filosofía política? Esto porque Hume tiene ensayos políticos y algunas de sus ideas me parecen relevantes, aunque no muy habladas. El Tratado de la Naturaleza, al ser una obra sistemática, eclipsa otras áreas de pensamiento que también trabajó, supongo, pero rara vez se extraen elementos en lo político. Y José Luis González, un radio ciberescucha también ya ha sido, nos dice saludos a todos, qué privilegio escuchar a estos maestros gratis.
Ahí está el saludo y el comentario. Y sí, pues bueno, es un privilegio. Dice, en esta mesa solo faltan una buena botella, bueno, hay de agua, pero no podemos tener de vino, y un buen jamón ibérico. Pues ahí está el saludo de este Radio Ciberescucha. Sobre la pregunta Sí, de... bueno, solo voy a mencionar una cosa. Hume sí aborda algunos aspectos de su pensamiento político en el tratado, nada más que los aborda sobre todo en el libro tercero, que se titula De la moral, ¿verdad? Aunque en realidad pues aborda cuestiones de lo que ahora llamaríamos ética, pero también cuestiones políticas. Por ejemplo, el asunto de la justicia pues es central, ¿no? Lo mismo ocurre con la investigación sobre los principios de la moral, donde aborda ahí la cuestión del bases de la sociedad y la cuestión de la justicia, entre otros. Entonces, para Hume está como ligado, ¿no? Las cuestiones políticas con este asunto. En los ensayos políticos, pues va abordando algunas otras cuestiones, pues, sobre el origen del gobierno y otros temas, ¿no? Como más específicos. Una idea central en Hume, para no extenderme mucho y dejarlo para el programa sobre Hume, es, por ejemplo, el ataque al contractualismo. Nada más los dejo con eso, nada más los dejo con eso. O sea, la idea de que la sociedad está fundada sobre un contrato ficticio, bueno, sobre un contrato que se habría celebrado, ¿verdad? Es evidentemente una idea metafísica. Una idea metafísica que tiene una función conservadora, ¿no? De decirnos, nos dicen que tenemos que aceptar el sistema normativo o el sistema político y social vigente porque de alguna manera hemos consentido, ¿verdad?, a ese sistema como base de nuestra sociedad. Pues es evidentemente una ficción, base metafísica, ¿verdad? Que no contribuye al juicio, la valoración de las instituciones humanas, que el criterio tendría que ser la utilidad, ¿verdad? Es decir, si una institución sirve para promover el bienestar de la sociedad, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tendríamos que mantenerla bajo esta idea metafísica de un contrato, ¿no? Entonces, bueno, esto va a ligar a Hume, por ejemplo, Jeremy Bentham, va a tomar de ahí, ¿verdad? Y cuando se encuentra con autores ingleses que sostienen la idea del contrato, va a decir Bentham, ¿cómo es posible? Yo creí que esto ya estaba refutado, ¿no? Que Hume ya había acabado con estas metafísicas, pero resulta que no. Entonces hay toda una discusión muy importante, que tiene que ver con algo que decían hace rato, este asunto de que cuando estudiamos historia de la filosofía leemos gente muerta, ¿no? Quizás solamente habría que agregar que es gente muerta, pero cuyas ideas puede que estén muy vivas, ¿no? Sí. Ajá, entonces, exacto, es muy importante tomar en cuenta eso. Alejandro, por favor. Pues bueno, se nos está agotando el tiempo. No sé si hay más No, preguntas ya. o comentarios. Bueno, quisimos traer a esta mesa, ya que teníamos a los dos al mismo tiempo, una dinámica que fuera un poco, digamos, contrapuesta, que fuera polémica, pensémoslo así. Entonces me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes, de los filósofos de la historia, que hacen historia de la filosofía, perdón, ¿cuál es el que a cada uno de ustedes le parece que plantea, ya sea por su metodología, por su perspectiva filosófica o por de alguna forma la didáctica de cómo enseñar historia de la filosofía, el que ustedes ponen como el que mejor ha planteado esta disciplina filosófica? Se podría ser, aunque no sé si eso podría contar como un Humboldt, por ejemplo. Pero no sé, vale. No, fútbol, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. Me parece que es un tipo que conoce y no parte de lo que piensa o cree, supone, sino que lo ve, lo atestigua y lo redacta. Me parece, alguna vez en una clase que tuve en la maestría hace muchos ayeres en filosofía de la mente, el maestro decía, ¿cuál es el problema muchas veces de los filósofos?
trabajan sobre cuestiones que ni siquiera son concretas. O sea, o si existe, pues no sabemos dónde está y son fantasmas, ¿no? El científico, decía él, pues va narrando lo que va encontrando. Es una descripción que a veces el filósofo va perdiendo, ¿no? La descripción. Me parece que Henry hace una descripción sin prejuicio. Bueno, por lo menos para mí. Y para eso es mi perspectiva. Bueno, no sé si entendí bien la pregunta. Yo la pensé como en el sentido de si vas a estudiar historia de la filosofía, ¿cuál así como es una como referencia central? Pues yo diría, al menos en nuestro medio, pues está Copleston, ¿no? O sea, Copleston tiene como esta virtud, ¿no? De que cubre un periodo de tiempo pues bastante amplio y no es ni demasiado extenso ni demasiado reducido, ¿no? Y le da espacio suficiente, como al menos para una primera aproximación a periodos que en otras historias no se los da tanto, por ejemplo, el periodo medieval, ¿no? Que en ciertas historias de la filosofía lo reducen mucho o hasta se lo brincan, ¿no? Ajá, entonces yo creo que sigue siendo, a pesar de que es una obra pues, de los años 50, ¿no? Todavía, pero sigue siendo vigente. Obviamente ya para la filosofía contemporánea habrá que revisar otras historias, por ejemplo, una de esta que hizo Gilbert Ochoa sobre la filosofía, historia de la filosofía del Renacimiento a la posmodernidad. Es un manual bastante útil, ¿no? Por ejemplo, para esta aproximación a la filosofía contemporánea, ¿no? Entonces, el otro manual que también es de referencia en nuestro medio, pues es el de Reale y Antiseri, ¿verdad? Que son 3 tomos que también tiene esta virtud de que aborda buena parte de la filosofía contemporánea. De hecho, el tomo del siglo XIX, el siglo XX es el más gordo. Más gordo, sí. Y sigue siendo una referencia, pero entonces, yo creo que sí son manuales muy importantes de referencia en nuestro medio. Solo hay que tener en cuenta, ¿verdad? Estos cuidados, ¿no? Que decíamos que se han comentado a lo largo de la charla, de cuestionar el canon, ¿verdad? Y de no quedarse ahí, sino saber que es un primer paso para luego ir a las fuentes, ¿no? Y bueno, nada más, si esa era la línea, pues me parece que muy cortito, y un somero lo que pueda darse en un plano, no como los manuales de historia de filosofía, Marías, Copleston, Reale, etcétera. Y en lo personal, yo siempre consulto las enciclopedias y básicamente Stanford. Sí, también, ahí está. Híjole. Hay otra, que no recuerdo ahorita su nombre, pero la de Stanford es... Pero también depende mucho de qué busca el lector o el que estudia historia de la filosofía, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, Hirschberger, que en 2 tomos despacha toda la historia de la filosofía, Reale y Antiseri, que le dedican también espacio al pensamiento científico. ¿Sí? O, por ejemplo, yo que leo eventualmente a Copleston, pero sobre Copleston yo prefiero para medievales a Etienne Gilson, porque él además da nota de las fuentes, de los libros que están en proceso de publicación o que se escribieron pero no se editaron. Entonces, también habría que pensar en etapas muy específicas, ¿no? Porque también, por ejemplo, historia de la filosofía novohispana o virreinal en todo el continente latinoamericano, pues bueno, habría que buscar. Ya estamos casi al cierre, nada más llegaron 2 comentarios. Ernesto Gil Valle manda saludos, dice saludos, muy buen programa. Carlos Sánchez dice un comentario: recuerdo escuchar alguna vez que 2 grandes aportes de Copleston fueron: 1, su estudio a Wolff, y 2, su estudio a los platónicos de Cambridge. Pues bueno, ahí están los comentarios. Como para ir perfilando el cierre, una invitación a quienes nos escuchan, muchos de ellos seguramente son estudiantes de filosofía, o a lo mejor ya cuando subamos el video al canal de YouTube, más de alguien que no esté tan interesado en filosofía, pero que quiera luego conocer
¿Alguna invitación, alguna como recomendación como para ir acercándose al estudio de la filosofía desde la historia de la filosofía? Pues ahora que me lo mencionaba profesor Marlon, el manual de Julián Marías, ¿verdad? Es extraordinario, es más o menos breve y recuerdo yo, ¿verdad? Cuando lo leí hace ya muchos años, que sí, fue un encuentro, una experiencia muy bonita, ¿no? Haberlo leído. Incluso, digamos, para alguien que está desde fuera de la carrera, en las lecciones preliminares de filosofía de García Morente, yo Un recuerdo, manualito. yo era estudiante de Derecho, de Filosofía, conocía relativamente poco y fue de los primeros libros que leí y todavía recuerdo cómo me impresionaba, ¿no? Por ejemplo, esta cosa de ver que un filósofo dice una cosa y tú dices, es que tiene razón, y luego viene otro y te destroza, ¿no? Entonces, esa impresión que uno vive de joven, ¿no? Sí te deja así una experiencia que ya te va acompañando, ¿no? Entonces, por ejemplo, son a lo mejor textos muy sencillos, pero alguien que viene de otra área o alguien que está en el bachillerato, o que está, ¿verdad? Buscando acercarse a la filosofía, alguien, por ejemplo, que ha estudiado otras cosas o que se dedica que se dedica a otras áreas, ¿verdad? Por ejemplo, son textos que se pueden conseguir con relativa facilidad, por ejemplo, el de García Morente, y que en una primera experiencia de lectura sí puede resultar como muy enriquecedor, ¿no? Bueno, yo en mi papel de presidente de la Academia de Historias de la Filosofía, yo diría que están los manuales, están las enciclopedias, pero también vayan al Departamento de Filosofía, acérquense a la Academia de Historias de la Filosofía con los profesores que se encargan de cada una de las áreas y sus contenidos, sus temáticas, y ellos como exégetas también son muy buenos intérpretes. Y ellos también van a facilitar mucho el trabajo, ¿no? Entonces, no solamente es a los estudiantes, es al público en general, me parece, que vayan a la academia, vayan al departamento de filosofía, sepan qué es la filosofía y en específico acérquense a la academia de historias de la filosofía, platiquen con los profesores y de qué trata cada historia. También, sobre todo para los que ya están estudiando la carrera, que no se brinquen etapas en la medida de lo posible, ¿no? No sé si ahí pueden ustedes también hacer algún comentario sobre estudiantes que no estudian Platón, Aristóteles, medieval y quieren ya estudiar Kant, Marx, Hegel. ¿Algún comentario al respecto? Sí, pues es que la recomendación que siempre hacemos es que traten en la medida de lo posible, ¿no? Y hacer el estudio como en orden cronológico, por esta cuestión de que los autores posteriores, ¿verdad? Muchas veces parten ya de discusiones anteriores. A veces pasa que por la cuestión de los horarios, algún estudiante no se le acomoda cierta materia, etcétera, y entonces por las cuestiones de trabajo o cuestiones personales, ¿no? Tiene que ajustar su horario de cierta modo y se tiene que brincar algunos periodos. Ahí, por ejemplo, el acompañamiento de los tutores es importante, ¿verdad? Como para ayudarles como ir rellenando esos huecos, pero que luego cuando tengan oportunidad regresen, ¿no? La que se tuvieron que brincar para estudiarla, porque sí es muy importante en una persona egresada en filosofía, el que tenga como un panorama lo más completo posible de la historia, precisamente por esta cuestión de que es esa comprensión de los problemas filosóficos en su contexto, una parte transversal a la formación que no se puede sustituir, ¿verdad? De otra manera, ¿verdad? Entonces, sí, es muy importante. Alejandro. Bueno, nada más agradecer a los profesores. Estudio Humanitatis Radio sigue siendo su casa para que gusten venir, ya sea individualmente, plantearnos alguno de sus trabajos de investigación o en una charla así en una mesa cuadrada, luego tener un tema interesante. Ya surgió uno, el de Hume. Sí. Ahí está. Más que Muchas gracias, invitados. Un último comentario. Alejandro Ruiz dice: excelente programa.
Me gustaría escucharlos nuevamente y bueno, va a estar pendiente. Muchas gracias a él y a todos y todas quienes nos escucharon a través de esta transmisión. Fue un programa verdaderamente interesante. Hay muchas otras cosas que platicar sobre la historia de la filosofía, pero pues ya se nos fue el tiempo encima. El próximo viernes tendremos la participación de Sofía Meléndez Gutiérrez, también profesora del Departamento de Filosofía, que hablará sobre filosofía de la ficción para que no se lo pierdan. Pues muchas gracias a todos, todas por su atención. Esto fue Estudio Humanitatis Radio, un programa para la divulgación de las humanidades y las artes. Hasta la próxima. Gracias.